Reddit pregunta. Mujeres, ¿cuál es la cosa más estúpida que un hombre ha dicho sobre las mujeres? Mi exmarido, de verdad, llegó a pensar que cada vez que una mujer tiene relaciones íntimas con alguien nuevo, su menstruación se reinicia o baja para, según él, eliminar al ex de su sistema. Esta idea tan absurda la sacó después de escuchar a una conocida decir que iba a un bar a celebrar su divorcio, y que esperaba encontrar a un hombre para lavar a su ex del sistema. A partir de ahí, él decidió que eso significaba que cada vez que yo me bajaba la regla, estaba siendo infiel. Pensaba que si me venía la se adelantaba o se interrumpía cuando teníamos intimidad, entonces yo le estaba poniendo los cuernos. Aun cuando traté de explicarle lo irracional que era esa idea, él seguía convencido de que tenía sentido. Este tipo de creencias erróneas y completamente infundadas, sumado a otras actitudes machistas, fueron lo que finalmente nos llevó a la ruptura de nuestra relación. Es impresionante cómo algunas personas pueden inventarse teorías tan desconectadas de la realidad para justificar sus inseguridades. Me preguntó por qué mis no se paraban derechas cuando me acostaba. Le respondí, porque son de verdad. La cantidad de tipos que creen que los pechos deberían ser naturalmente paradas es preocupante. La cantidad de tipos que aprenden de la intimidad por los videos de adultos es preocupante. Uno me preguntó qué son esas cosas raras en mis pechos. Son venas. Literalmente no entendía cómo es posible ver venas en los pechos. Puedo decir que eres una rara en la cama porque eres curvilínea, no señor. Soy curvilínea porque me gusta comer. Si es una legítima, el cuerpo tiene una forma de detener eso. Una de las ideas más ridículas que he escuchado es que, cuando estamos con la regla, podemos aguantar la sangre y luego orinarla. Es un concepto tan absurdo que da hasta risa, pero lo sorprendente es que hay personas que lo creen. Afortunadamente, nunca he tenido un hombre que me lo dijera directamente, pero es impresionante cómo algunas personas piensan que eso es una posibilidad real. Como si fuéramos capaces de controlar algo tan natural e involuntario como la mente. Si fuera tan fácil como ellos creen, estoy segura de que lo haríamos. Sería increíblemente práctico, porque de ser así, la vida sería 1000 veces más fácil. Pero, claro, la biología no funciona de esa manera, y la mente no es algo que podamos controlar a voluntad. ¿Qué onda con él? ¿Aguántate la regla hasta que lleguemos? Güey, estoy a punto de parir una medusa estilo Stephen King. Una vez, un legislador de Idaho sugirió que las mujeres embarazadas podrían tragarse una camarita para ver qué onda con el feto, como si eso fuera una solución viable o mínimamente razonable. Este tipo de propuestas me recuerda a los legisladores de Ohio que, en su momento, querían acusar a los médicos de asesinato si no trasplantaban un embarazo ectópico al útero, lo cual, por supuesto, es médicamente imposible. Son ideas completamente desconectadas de la realidad y la ciencia. Es increíble cómo algunos políticos que no tienen ni la más mínima comprensión sobre el cuerpo humano o la medicina se atreven a hacer propuestas tan peligrosas y dañinas. Nunca debemos permitir que personas médicamente analfabetas tengan el poder de crear leyes que dicten cómo los profesionales de la salud deben ejercer su trabajo. La ignorancia en temas médicos no solo es un riesgo para los pacientes, sino que también pone en peligro el progreso y la ética de la medicina misma. Las decisiones sobre la salud y el bienestar de las personas deben ser tomadas por expertos, no por quienes hacen leyes sin ningún conocimiento sobre el tema. Orinando por la parte íntima, periodo por el trasero, hay tantas cosas. Dijo que las mujeres son tontas por no inventar un tampón de metal. Tipo, un palito grueso de metal que se metieran al principio del periodo y se sacaran después de unos días. Lo decía en serio, en serio. Un tipo en la U me dijo una vez, bien convencido, que las mujeres orinan por su parte íntima. Cuando le hablé de la uretra, me salió con no, para nada. Ahí abajo solo hay un hoyo. He visto videos. Mijo, has visto contenido editado, no clases de anatomía. Cuando era más joven, conocí a un chico que había escuchado el término shedding en el contexto de los periodos menstruales, y a partir de ahí, simplemente asumió que las mujeres se desprendían de piel alrededor de la parte exterior de la durante su menstruación. Aunque me sorprendió mucho, aproveché la oportunidad para explicarle lo que realmente sucedía, ya que esa suposición estaba bastante alejada de la realidad. No es raro que, por falta de información o por malentendidos,
surjan este tipo de ideas, pero siempre es bueno corregirlas cuando se puede. Más adelante, conocí a otro joven, esta vez de 19 años, que de verdad creía que las mujeres poníamos huevos, como las gallinas. Supongo que escuchó algo sobre la ovulación, pero lo interpretó completamente de manera equivocada. Fue un momento raro, porque realmente no entendía cómo funcionaba el proceso, y me quedé un poco sorprendida, pero lo corregí amablemente. Son estas cosas las que me hacen pensar que muchas veces falta información básica sobre el cuerpo humano, especialmente en relación con la biología femenina. Otra de las situaciones más curiosas que me tocó vivir fue con mi propio papá. Un día, y de forma completamente seria, nos dijo que la pipí se guarda en el... Les juro que no es broma. Él estaba convencido de eso, y pasó un buen rato discutiendo con nosotras sobre el tema, como si fuera una verdad absoluta. Nosotros, con bastante paciencia, intentamos explicarle que eso no tenía ningún sentido. Como alguien que tiene útero, les puedo asegurar que la pipí definitivamente no se guarda en el útero. Es algo que simplemente no sucede. Es curioso cómo ciertas ideas erróneas se perpetúan, a veces por desinformación, a veces por tradición, pero lo importante es que siempre que se pueda, se debe corregir con respeto. Y bueno, si algún día se encuentran con alguien que crea que la pipí se guarda en los huevos, pueden mencionar eso en broma y ver cómo reacciona. Apuesto que se pondría un poco rojo o, al menos, se quedaría bastante confundido, jajaja. Que las mujeres en realidad no sangramos mensualmente, que lo decimos nomás para dar lástima. A lo largo de los años, he escuchado algunas ideas completamente absurdas y erróneas sobre las mujeres que realmente demuestran lo poco que muchas personas comprenden sobre nuestros cuerpos y nuestras experiencias. Por ejemplo, hay quienes creen que el tampón debe citarte de alguna manera, como si ese fuera el propósito principal del ciclo menstrual. La realidad es que el uso de tampones, como cualquier otro producto de higiene femenina, tiene como objetivo brindar comodidad y funcionalidad durante la no generar ningún tipo de estimulación. Otro mito que he oído es el de que las mujeres deben sentir placer cuando se mueven, como si el simple hecho de tenerlos grandes los hiciera automáticamente una fuente de satisfacción. La verdad es que la experiencia corporal de cada persona es única y no tiene que ver con el tamaño o la forma de ninguna parte de nuestro cuerpo. También he escuchado que las cambian de forma o profundidad dependiendo de cuántas personas las hayan explorado, como si fuera una cuestión de cantidad o experiencia. Es importante aclarar que el cuerpo humano, y más específicamente los órganos reproductivos, no funcionan de esa manera. La anatomía femenina es mucho más compleja que cualquier idea simplista que se pueda tener sobre ella. Uno de los mitos más comunes es que las deberían oler a algo extremadamente floral, como agua de rosas. Pero la verdad es que cada cuerpo tiene su propio aroma natural, y eso es completamente normal. Lo importante es mantener una buena higiene y conocer lo que es saludable para cada una, sin esperar que todos los cuerpos cumplan con estándares irreales. Además, existe la noción de que el vello corporal no es natural en las mujeres, que es algo indeseable o incorrecto. Esta idea está profundamente enraizada en expectativas sociales que han cambiado a lo largo de la historia. Y hoy en día cada mujer tiene la libertad de decidir si quiere o no eliminar su vello corporal. No es una regla ni una norma universal, es una elección personal. También está el estereotipo de que las mujeres nos preocupamos solo por cosas superficiales, como nuestra altura o el tamaño de las partes del cuerpo de otras personas. Lo cierto es que cada mujer es única y nuestras prioridades varían muchísimo, por lo que reducirnos a esas expectativas es no entender nada sobre nuestra diversidad. Y, por supuesto, está el clásico comentario sobre la talla ideal o el tamaño, como si eso fuera lo único que importara en una relación o en la atracción física. Las relaciones, el deseo y el placer van mucho más allá de lo físico, y lo que realmente cuenta es la conexión emocional, el respeto mutuo y la comunicación. Este tipo de ideas simplistas y dañinas solo perpetúan estereotipos y desinformación. Es fundamental cuestionar estos mitos y abrir un espacio para una visión más realista y respetuosa del cuerpo y las experiencias femeninas. Que nuestros periodos son un día al mes y solo nos sentamos en el inodoro y todo sale de golpe. Tuve que explicarle a un hombre de 27 años cómo funcionan los periodos. Mi ex alguna vez dijo: ¿por qué fingís que te duele cada vez que te viene? Ya son 15 años, ya te deberías acostumbrar al dolor. Menos mal que es un ex.
Una de las ideas más dañinas que he escuchado es la que sostiene que, si una mujer tiene relaciones íntimas frecuentemente con un solo hombre, su cuerpo permanece apretado, pero que si tiene intimidad con varios hombres, su cuerpo se afloja. Este tipo de creencias es completamente falsa y basada en mitos que solo perpetúan la desinformación sobre el cuerpo femenino. La elasticidad de la parte íntima no tiene nada que ver con la cantidad de parejas íntimas que una persona tenga. El cuerpo humano, en general, es increíblemente flexible y capaz de adaptarse de maneras que no tienen nada que ver con las ideas simplistas sobre la pureza o el valor de una mujer. Este tipo de nociones reductivas solo sirven para avergonzar a las mujeres por sus experiencias íntimas y reforzar normas sociales y de género dañinas. Necesitamos empezar a educarnos mejor, y una parte fundamental de eso es, sin duda, cambiar cómo hablamos de la intimidad en la educación escolar. Deberíamos dejar de separar a chicos y chicas para hablar de reproducción y la intimidad en las escuelas. Hablar sobre estos temas en conjunto, desde una perspectiva inclusiva y sin prejuicios, permitiría una comprensión mucho más amplia, sana y responsable de lo que significa la intimidad. Al hacerlo, no solo eliminaríamos los mitos como el que mencioné, sino que también construiríamos una base más sólida de respeto mutuo y empatía entre todos los géneros. La educación íntima debería ser sobre salud, respeto y consentir, no sobre imponer normas arcaicas o estigmatizar ciertos comportamientos. Me dijeron, en medio de que me estaban acosando, que a todas las mujeres les gusta en secreto que las acosen. No es mujer, pero ese político de Texas, creo, Edith, era de Missouri, que dijo que las mujeres no podían quedar embarazadas por una violación menos que la disfrutaran, porque con la violación real el cuerpo de las mujeres podía parar todo el asunto. Me suena bien pendejo. Conozco a alguien que realmente cree que las infecciones urinarias son una enfermedad de transmisión íntima, ETS, y que la única forma de contraerlas es teniendo intimidad con alguien que también las tenga. Esta idea no solo es incorrecta, sino que también muestra lo poco que algunas personas entienden sobre cómo funciona el cuerpo humano. Las infecciones urinarias, en realidad, son muy comunes y pueden ser causadas por varias razones, como la higiene, la retención de orina o incluso el estrés, entre otras cosas. Confundirlas con una ETS refleja la falta de información y educación sobre la salud en general. De hecho, recuerdo que mi pareja, a quien amo con todo mi corazón, pensaba que las mujeres usaban las toallas sanitarias pegándolas directamente a su piel, en lugar de pegarlas a la ropa interior. Aunque es algo que podría parecer gracioso, también es un reflejo de lo poco que se sabe en general sobre los productos de higiene femenina. Afortunadamente, esta idea se corrigió rápidamente, pero es curioso cómo muchas veces la información básica sobre el cuerpo humano se pierde o se malinterpreta, incluso entre personas que se preocupan por aprender. Otra anécdota que me viene a la mente fue cuando la amiga de mi mamá estaba contando su experiencia de parto, que duró 36 horas. Uno de sus amigos, un hombre ya adulto de unos 40 y tantos años, le dijo, totalmente en serio, que dejara de mentir porque, según él, un doctor nunca recetaría tanto trabajo de parto. Es increíble cómo ciertas personas, sin tener ni la más mínima idea de lo que implica el proceso de parto, se sienten con la autoridad para invalidar experiencias que no encajan con sus percepciones. Los partos largos son comunes, y cada experiencia es diferente. Pero esta idea errónea de que un doctor nunca haría eso solo demuestra una desconexión total con la realidad. Por último, escuché algo verdaderamente impactante de un oficial de policía, quien se mostró completamente escéptico sobre las denuncias de violencia. Se quejaba de los martes, sugiriendo que las mujeres que solo reportaban una días después estaban simplemente buscando llamar la atención. Este tipo de comentarios revela una falta total de empatía y comprensión sobre el trauma que pueden experimentar las víctimas de agresión. No se trata de un simple llamar la atención. Las víctimas pueden tardar días, semanas o incluso años en poder contar su historia, especialmente si están lidiando con el miedo, la vergüenza o el dolor emocional profundo. Es sorprendente cómo ciertos prejuicios y mitos se siguen perpetuando, no solo entre personas comunes, sino también entre figuras de autoridad que deberían estar mejor informadas. La desinformación y la falta de empatía solo sirven para reforzar estigmas que ya son dañinos y perpetúan el sufrimiento de muchas personas. Las lesbianas no. Soy un tipo,
pero trabajé con un chavo que pensaba que las partes íntimas de las mujeres asiáticas iban en horizontal en vez de vertical. Las mujeres en realidad no tienen emociones, solo fingimos llorar para ser manipuladoras y conseguir lo que queremos. Una vez, un tipo me dijo que merecía ganar más dinero porque, según él, los hombres normalmente pagan las citas y manejan mucho. Ojo, estábamos en el mismo entorno laboral, y, de hecho, habíamos estado dividiendo las citas 50/50. Fue una conversación tan absurda que, después de escuchar semejante comentario, decidí que no quería seguir viéndolo. No tiene sentido que alguien piense que su valor laboral debe medirse por lo que paga en una cita o la cantidad de veces que maneja, especialmente cuando las responsabilidades y las expectativas laborales no tienen absolutamente nada que ver con esos roles tradicionales tan desactualizados. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue lo que dijo mi ex esposo, quien, en su infinita sabiduría, opinó que a las mujeres deberían pagarles menos porque trabajamos menos horas. Según él, eso se debía a que, como mujeres, tenemos que faltar si el niño está enfermo, llevarlos a citas médicas y tenemos licencia de maternidad. Este fue uno de esos comentarios tan fuera de lugar que solo podía dejarme boquiabierta, porque, ¿en serio? Como si la maternidad y el cuidado de los hijos fueran algo que solo las mujeres debemos asumir, sin contar con el hecho de que la licencia de maternidad no es un beneficio extra sino una necesidad básica para poder recuperarnos tras un parto y cuidar a nuestro bebé. Y, claro, esto no fue solo una vez. Este tipo de comentarios no solo eran machistas, sino que también estaban cargados de una falta de comprensión de la realidad de las mujeres en el ámbito laboral. A medida que avanzábamos en los 2010s, la idea de que los roles tradicionales de género deberían dictar cuánto ganamos o qué tipo de responsabilidades asumimos seguía siendo un obstáculo para la igualdad real. Este tipo de comentarios y actitudes eran la cereza del pastel de mierda, como diría yo, y finalmente me di cuenta de que tenía que alejarme de esas mentalidades tan retrógradas. Afortunadamente, con el tiempo, me he rodeado de personas que comprenden la importancia de valorar a cada individuo según sus capacidades y no según su género o las expectativas tradicionales que nos imponen. Tuve un novio que, en una conversación bastante extraña, me contó sobre una de sus exes que, según él, podía hacer una especie de pose de yoga que hacía que el cambio ocurriera en su para que todo saliera de una vez. En ese momento, me quedé con cara de que, le expliqué que no había ningún cambio mágico y que, probablemente, lo que ella estaba haciendo era simplemente un movimiento que le ayudaba a aliviar los cólicos o tal vez la incomodidad general durante su ciclo. Pero él, muy convencido de su teoría, insistió en que ella podía terminar todo en media hora y que yo, en algún momento, debería buscar ese movimiento y probarlo. Me pareció tan surrealista que ni siquiera sabía cómo responder. Claro, en un primer momento, pensé en cómo esa idea reflejaba una desconexión total de lo que realmente sucede con el cuerpo femenino. No solo ignoraba la fisiología básica de la sino que además estaba tratando de reducir una experiencia completamente natural a algo tan simplista y casi mágico. El proceso de la menstruación no es algo que se pueda cambiar con una pose de yoga o con algún truco. Es un proceso biológico y, si bien algunas posturas o ejercicios pueden ayudar a aliviar el dolor o la incomodidad, nada tiene el poder de acelerar o modificar el flujo de esa manera tan milagrosa como él lo describía. Lo más frustrante no fue solo la idea en sí, sino la insistencia de que yo debería buscarlo y probarlo. Fue una mezcla entre lo absurdo y lo molesto, porque me sentí como si mi experiencia personal con mi propio cuerpo no tuviera importancia, y él intentaba imponerme una solución que ni siquiera tenía bases científicas. Me hizo darme cuenta de cuánto falta por entender sobre la salud femenina en general, incluso entre personas que, a primera vista, pueden parecer tener una perspectiva moderna o abierta. Un político dijo en una entrevista que las mujeres no deberían resistirse a una y que así sería un proceso indoloro. Además, esto salió en los medios de comunicación masivos. Y luego probablemente escucharemos algo como "pero no te resististe", así que en realidad no fue bien. He escuchado una cantidad de mitos sobre la menstruación que realmente dan miedo, pero uno de los más sorprendentes fue cuando alguien me dijo que todos los periodos son exactamente cada 28 días y que duran solo 5 días cada vez. Según esa lógica,
También afirmaba que la hora exacta en que nos baja la regla depende de cuando cumplimos 13 años, lo que explicaría por qué no todas las mujeres tienen su ciclo en el mismo momento. Es impresionante la cantidad de información incorrecta que circula sobre algo tan natural y común como la menstruación. Por otro lado, también me han dicho que todas las mujeres tienen el mismo ciclo y que, sin importar sus diferencias, nuestras reglas deben coincidir con la luna llena. Eso, por supuesto, es completamente falso. Cada mujer tiene un ciclo único que varía de acuerdo con su genética, salud, estrés, dieta y otros factores, y no tiene nada que ver con la luna o con una sincronización mágica. Estas creencias erróneas no solo son absurdas, sino que también refuerzan la idea de que nuestras experiencias reproductivas están estandarizadas y predecibles, lo cual está lejos de ser cierto. Ahora, la parte realmente increíble de esta historia tiene que ver con un ex que tenía. Él, de alguna manera, llegó a la conclusión de que yo me estaba haciendo un aborto cada mes. Y esto lo decía con total seriedad. La realidad es que yo me había puesto un DIU, que es un método anticonceptivo completamente efectivo y que no tiene nada que ver con el aborto, pero para él, esta confusión era tan profunda que no solo no lo entendió, sino que se sintió incómodo con la idea de que yo me hiciera un aborto cada mes. Mi reacción fue pura sorpresa y shock. Él tenía 35 años en ese momento, y aunque uno pensaría que a esa edad ya debería tener una comprensión básica sobre la salud reproductiva, su ignorancia sobre el tema me dejó completamente atónita. Este tipo de situaciones solo me hace darme cuenta de lo mucho que falta por educar a las personas sobre el cuerpo femenino, especialmente cuando se trata de temas tan básicos y esenciales como el control de la natalidad y los métodos anticonceptivos. Es importante entender que el DIU no es un aborto, y que el ciclo de cada mujer es distinto y muy complejo, pero también que, al final, lo más relevante es que todas deberíamos tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos sin ser malinterpretadas o juzgadas por la falta de conocimiento de otros. Uno de los mitos más absurdos que he escuchado es la idea de que las mujeres tienen un sello de seguridad en la parte íntima, como si el himen fuera una especie de prueba de vida. Se rompe dolorosamente cuando una mujer tiene relaciones por primera vez. La creencia de que el himen se rompe y sangra en cada mujer cuando tiene intimidad, como una especie de ritual de pérdida de es completamente errónea. En realidad, el himen es una membrana delgada y flexible que puede estirarse de muchas formas diferentes, e incluso algunas mujeres pueden tenerlo de una manera que no se rompe ni sangra durante las relaciones íntimas. Es un mito tan antiguo como dañino, ya que reduce el valor de la mujer a su cuerpo y a una noción arcaica de lo que significa ser. Lo más increíble es que a veces la ignorancia sobre estos temas es tan profunda que incluso personas adultas, con trabajo y experiencia de vida, pueden caer en estos mitos. Un compañero de trabajo me contó una anécdota sobre una de sus compañeras. Él no entendía cómo ella podía ser lesbiana si nunca había tenido intimidad con un hombre. En su mente, la única forma de saber si realmente no le gustaban los hombres era probarlo. Lo más impactante fue cuando pensó que podía arreglarla o cambiarla. Ese tipo de comentarios y pensamientos refleja no solo una falta de comprensión sobre la orientación íntima, sino también una total desconexión con el respeto por la identidad de otra persona. La idea de que la orientación íntima de alguien depende de la cantidad de experiencias o de probar algo nuevo es un error fundamental. La orientación íntima no se arregla ni cambia por una experiencia puntual, y mucho menos por la presión o los prejuicios de los demás. Es esencial que aprendamos a respetar las decisiones y experiencias de los demás sin caer en mitos o creencias limitantes que solo nos alejan de una visión más inclusiva y respetuosa del mundo. En las primeras citas, siempre me gusta hacer una pregunta un tanto peculiar. ¿Cuál es el dolor físico más fuerte que has sentido? Siempre me sorprende la variedad de respuestas, y la mía, para ser honesta, no es nada divertida de recordar. Yo siempre digo que ponerme los 2 DIU fue una de las experiencias más horribles que he vivido. El dolor fue tan intenso que casi no lo puedo poner en palabras. Pero, lo que me dejó completamente perpleja fue que un tipo me miró incrédulo y me dijo que eso no podía ser verdad, porque ninguna chica le había dicho que le doliera tanto antes. Eso me hizo pensar, ¿cuántas veces las mujeres minimizan o se callan sus experiencias dolorosas por miedo a ser juzgadas o a que no las tomen en serio? Yo no lo hago. Pero, por favor, antes de que alguien quiera responder con "a mí no me dolió", déjenme aclarar que qué bueno que a ti no te dolió. Eso no cambia lo que yo viví.
Y, definitivamente, la próxima vez que me ponga un DIU, voy a pedir anestesia. No es un placer de ninguna manera, y a veces parece que hay muy poca empatía cuando se trata de experiencias tan físicas como esas. Por otro lado, hay otro mito del que me gustaría hablar. Es esa idea absurda de que las mujeres nunca son rechazadas cuando le piden salir a un hombre, como si siempre fuéramos las que estamos al acecho o esperando que ellos nos escojan. Y no solo eso, sino que también se da por sentado que las mujeres nunca se sienten solas. Por favor. No hay nada más lejos de la realidad. Las mujeres, al igual que cualquier otra persona, tienen sus propios momentos de soledad, inseguridades y deseos de compañía genuina. Esa idea de que las mujeres siempre tienen a alguien o siempre están rodeadas de gente es solo otro mito dañino que hay que derribar. Y, por último, lo del orinas por otro hoyo. Jajajaja, como si fuera algo nuevo o gracioso. Esta es una de esas preguntas que, honestamente, me dan mucha risa por lo insensible y anticuada que es. Pero, en serio, es tan cansado que aún haya personas que se sorprendan por lo más básico del cuerpo femenino. Es increíble cómo la ignorancia se camufla en forma de chistes inofensivos, pero son todo lo contrario. Tuve un novio que, al principio, parecía ser muy comprensivo con el hecho de que yo fuera al ginecólogo para mis chequeos regulares. Al principio pensé que eso era algo lindo y una señal de madurez y respeto, porque, claro, nadie quiere sentirse juzgado o mal por cuidar de su salud. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que no todo era tan perfecto como parecía. Resulta que, aunque él me apoyaba en ir al ginecólogo, su idea sobre la salud femenina estaba bastante distorsionada. Él me confesó que la única razón por la que sabía que el chequeo ginecológico era tan malo era porque su hermana y hermanastra se lo habían contado. En un momento, me dijo que sabía lo incómodos que eran esos exámenes porque, según él, su hermana y hermanastra siempre se quejaban de lo doloroso y humillante que era. Pero la historia se volvió aún más surrealista cuando me contó lo que había pasado con una de sus hermanastras. Aparentemente, el novio de esta hermana estaba furioso porque ella iba a hacerse su chequeo ginecológico. Su argumento era tan ridículo como inapropiado. Él pensaba que la razón por la que ella quería ir al ginecólogo era para que la fingieran, por alguna extraña asociación entre los exámenes médicos y las ideas distorsionadas sobre la... ¿Puedes creer eso? Lo peor es que esta pelea parecía recurrente, y no era algo que se resolviera fácilmente. Lo más impactante para mí fue lo que mi exnovio dijo después de todo esto. Me dijo que, si no hubiera sido por esa pelea entre su hermanastra y su novio, él probablemente nunca habría creído que yo necesitaba hacerme un chequeo ginecológico. Es decir, ni siquiera se le hubiera ocurrido que una mujer debe hacerse chequeos regulares solo porque es lo más saludable. Mi reacción fue de asombro absoluto. Me quedé pensando en cómo su visión del cuidado de la salud femenina estaba tan moldeada por prejuicios y mitos que ni siquiera entendía lo básico de lo que significaba la atención médica preventiva para las mujeres. Ese tipo de ignorancia me dejó realmente impactada. Es increíble cómo las personas pueden tener ideas tan distorsionadas sobre la salud de las mujeres y, lo que es aún más triste, cómo esos prejuicios afectan nuestras decisiones y opiniones, incluso cuando se supone que nos apoyan. Al final, me di cuenta de que no se trataba solo de un tema de incomodidad o desconocimiento, sino de una desconexión total con la importancia de la salud femenina. Una vez, un tipo me dijo algo tan absurdo que no pude dejar de reírme. Dijo que mi papá tenía suerte de solo tener hijas porque, según él, no tenía que preocuparse de que usáramos mal o perdiéramos sus herramientas. Pensé en lo irónico de esa afirmación, especialmente porque las veces que no guardé las herramientas en su lugar, terminé comiéndome más de un buen castigo por mi descuido. Es increíble cómo algunas personas piensan que las mujeres no podemos tener el mismo nivel de responsabilidad o interés por las cosas que los hombres, y mucho menos en cuanto a cosas tan masculinas como herramientas. Esa mentalidad sigue siendo tan común y tan anticuada, y solo me hace pensar en lo lejos que aún estamos de cambiar ciertos estereotipos de género. Pero lo que realmente me dejó perpleja fue algo que me dijo un tipo hace poco. Él me comentó que la mayoría de las mujeres que reportan violencia se están mintiendo. Ese comentario me dejó sin palabras. La desinformación y la incredulidad que rodean los temas de abuso íntimo son aterradoras. Después de escuchar esa opinión tan completamente errónea, decidí investigar un poco sobre él, y resultó que, sorprendentemente, era un delincuente.
y no del tipo falsamente acosado. No, él tenía un historial criminal claro. Eso solo reafirma lo peligrosa que puede ser la desinformación, especialmente cuando proviene de alguien que claramente tiene su propia agenda. Este tipo de comentarios no solo me parecen irresponsables, sino que también minimizan las experiencias traumáticas de tantas mujeres que han sufrido abusos y que, con valentía, intentan buscar justicia. Nos enfrentamos a un sistema que, muchas veces, no solo duda de nuestra palabra, sino que también permite que los abusadores se oculten detrás de creencias erróneas que perpetúan la cultura de la violación. Por último, otro mito sobre la parte íntima que me resulta increíblemente irritante es el que dice que las mujeres se aflojan permanentemente si tienen mucha intimidad. Esto es completamente falso. No importa cuántas veces tengamos relaciones íntimas o con cuántas personas. El cuerpo de una mujer es increíblemente resiliente, y el canal puede estirarse y volverse a contraer naturalmente. Ese tipo de comentarios solo refuerzan el estigma y la desinformación que rodea la intimidad femenina, como si nuestro valor o dignidad dependiera de nuestra elasticidad o de la cantidad de personas con las que hemos estado. Es necesario romper estos mitos y entender que la intimidad, el consentimiento y el respeto no deberían basarse en prejuicios infundados. Recuerdo que un tipo en esta misma página web me dijo una vez que le parecía sospechoso que no tuviera un OnlyFans, porque según él, yo era atractiva. Ese tipo de comentarios suelen ser los que más me dejan perpleja. Normalmente, no me acuerdo de las tonterías que dice la gente, porque, honestamente, hay mucho de lo que no vale la pena ni ocuparse. Pero por alguna razón, se quedó en mi mente. La idea de que una mujer necesita tener una plataforma de contenido para adultos solo porque es atractiva realmente me dejó pensando sobre cómo muchos hombres ven la femenina como un producto, como algo que debe estar disponible o ser monetizado de alguna forma. Es curioso cómo muchas veces los hombres sienten que tienen el derecho de opinar sobre el cuerpo o la vida de las mujeres, como si nuestra imagen fuera una invitación a que nos hagan esas propuestas. El hecho de que él no tuviera la más mínima consideración por lo que significaba para mí, ni por el contexto de mi vida personal, solo resalta la manera en que a veces se percibe a las mujeres como objetos en lugar de personas con pensamientos, deseos y límites propios. En otro caso, tuve un novio que creía que las mujeres teníamos control absoluto sobre nuestros periodos. Literalmente pensaba que podíamos prenderlo y apagarlo como si fuera una llave. No sé, tal vez lo comparaba con algo tan simple como orinar. Le expliqué que, aunque nuestro ciclo es influenciado por una variedad de factores hormonales, no tiene nada que ver con el encender o apagar una función como si fuera un interruptor. Es increíble cómo incluso en relaciones cercanas, los mitos sobre el cuerpo femenino pueden ser tan persistentes, y cómo, a veces, los hombres simplemente asumen que saben más sobre nuestra biología que nosotras mismas. Y hablando de estas diferencias de percepción, no puedo evitar notar cómo muchas veces se aplican conceptos tan reduccionistas y dañinos a las emociones de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, cuando una mujer llora, la reacción casi inmediata es ¡ay, qué sensibles! Pero, cuando un hombre llora, es como si fuera una tragedia. Debe estar pasando por algo muy fuerte. Como si la lógica se volviera nublada y todo lo emocional se justificara. Las mujeres, en cambio, somos vistas como seres irracionales o demasiado emocionales, y por ello nuestras emociones son minimizadas, mientras que las de los hombres son tratadas con más seriedad y consideración. Lo peor de todo, y lo que realmente refleja la doble moral, es cuando los hombres se enojan y se vuelven violentos. En esos casos, la narrativa casi siempre es la misma: alguien lo debió haber provocado. Nunca se les cuestiona de manera profunda. Nunca se les llama responsables por sus propios actos. En cambio, se les da la excusa de que algo les pasó, de que alguien los hizo reaccionar así, como si su enojo y violencia no fueran, en realidad, decisiones propias y plenamente responsables. Esa misma sociedad que condena a las mujeres por mostrar demasiadas emociones, a menudo justifica las de los hombres con excusas que refuerzan la toxicidad y la violencia machista.